Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de lecciones basada en el libro de Juan. Eh, y esta semana en particular es muy, pero muy interesante. Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos inmensamente agradecidos por tus múltiples bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la bondad, por la gracia que nos da, Señor, porque nos da el privilegio del tiempo y de ese tiempo nos das para compartir la lección de escuela sabática con cada persona que nos ve. Pedimos tu dirección, Señor, durante esta grabación. También queremos pedir en forma una extensiva una bendición para cada persona que día tienen a bien conectarse con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos, Señor, y que las bendiciones del cielo no cesen sobre su persona. Que tú le des, Señor, cada cosa que necesiten de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección de esta semana se llama Testigo de Cristo como Mesías y vamos a ver unos personajes que por lo menos para mí son sumamente interesantes. El verso para memorizar dijo, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 y esto realmente es tela para cortar. Estas palabras son tela para cortar. Y ya vimos en esta lección que Juan o Jesús proporcionó evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Y vimos una serie de milagros, personas diferentes, clases sociales diferentes, eh, primero, él convierte el agua en vino. Era un milagro que según los escritores de esta lección le dan una connotación, esa lo está conectando cuando durante las 10 plagas perdón, el agua se convirtió en sangre. Ellos hacen esa conexión y le dan un sentido de salvación. Y vemos que él alimentó a miles de personas con panes, con unos pocos panes y unos peces. eh, Sana al hijo del noble, restauró el hombre en el estanque de Betesda, dio vista a un ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro y el evangelista recurre a una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos. O sea, Jesús vino a todos, no simplemente vino a un grupo, solamente que no todos lo aceptaron, pero él vino abierto a todos y a todos, o sea, a cada representante lo favoreció, le dio lo que necesitaba. También Juan señala que el propio Padre y a las Escrituras como testigo de la identidad del Maestro. Y esta semana vamos a ver unos personajes muy interesantes. Vamos a ver a Juan el Bautista, vamos a ver a Andrés, a Simón, Pedro, Felipe y Natanael. Vamos a ver también al fariseo miembro del Sanedrín, Nicodemo. Pero hay otros testigos que permanecen a la sombra. Esto está en Juan 1:35 al 40 y este es el propio Juan. O sea, Juan no se menciona a sí mismo en sus escritos, sino que él hace referencia a uno que estaba ahí y él era. En la parte del domingo, el testimonio de Juan el Bautista. Como ilustra la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo en su existencia eterna antes de la creación. Pero en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdote y otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de los Mesías. Miren, en el tiempo de Jesús habían un montón de personas
que se hacían pasar por Mesías. Eh, o sea, como estaban en la espera de un Mesías, había muchas personas que lo hacían. En Juan, el capítulo 1, ya vimos, comenzamos la semana con el prólogo, que es Juan 1 en adelante. Ahora vamos a ver a Juan 19 al 23 y dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, esta gente, los sacerdotes y levitas, preguntaron a Juan, ¿quién eres tú? Como había tantas personas haciéndose pasar por Mesías, ellos van, este hombre está predicando en el desierto, tiene muchísimos seguidores y ellos quieren saber por su boca quién era él. Me encanta esto, no da una lección. Fíjense que ellos no sacaron conclusiones sin preguntarle a él primero. En este momento, ellos son bastante asertivos. Ellos van o sea, ellos no sacan conclusiones sin preguntarle a la persona quién es. Me encanta o sea, puedo ver esto, me encanta. Y me encanta más que Juan el Bautista pudo muy bien, hubiesen muchas personas que hubiesen dicho, yo soy. O sea, le están dando este tipo de atención, le están dando esto y él dice, no, yo no soy el Mesías. Preguntan, ¿quién tú eres entonces? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? Y él a todos le dice que no. Es que me imagino en tiempos acá o en otros tiempos que hubiese visto varias personas que quizás uno de estos atributos se lo hubiese tomado. Pero fíjense que Juan el Bautista no. Juan el Bautista tenía muy claro quién era. Y él dice, um, él no era la luz, pero había venido a dar testimonio de la luz. Por eso le preguntó tan claramente, ¿cómo pudo diciendo, no, yo no soy el Cristo? Además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaba con el Espíritu. Juan no era digno de desatar, o sea, él dijo, yo soy la voz. Fíjense que no era que él no sabía quién era. Él sabía quién era exactamente. Él dice, yo soy la voz de aquel del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato. Yo bautizo con agua, pero el que viene a bautizar con el Espíritu. Saben, en la antigüedad no habían carreteras como en muchos lugares, como en la mayoría de los lugares de ahora. Así que cuando un rey se desplazaba, lo que hacía era que enviaba a un grupo o a una persona, a un grupo de personas que arreglar el camino. Aquí dice, o sea, eran caminos repletos de huecos, de rocas, y él se enviaba a esa persona a, como dice Isaías 40, Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Hay una de las composiciones, en la composición del Mesías, hay una de las partes que está basada en estos versículos.
Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. O sea, él era la voz de aquel que vendría a preparar el camino de Jehová. Las calzadas en la soledad de Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, todo torcido sea enderezado y áspero se allane. Y se manifieste la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, eh, él vino, por eso él decía que él vino a enderezar el camino por esa práctica que se hacía de que una persona o varias personas vinieran, se adelantaran al rey a arreglar los caminos para que el rey pasara por ahí. Es como un tipo de analogía de lo que hizo Juan con Jesús. Él vino a preparar a las personas para, o sea, para señalar el camino de aquel que vendría, que era Jesús. ¿Cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuáles son los paralelismos? O sea, nosotros podríamos ser llamados Juan el Bautista, el que está preparando el camino para el rey que viene. Eso está interesantísimo. Le digo, esta gente se está yendo de verdad. Me encanta lo que están haciendo acá. Eh, en la parte del lunes, el Cordero de Dios. Y los judíos, ellos buscaban un Mesías que los librara de Roma. Eso lo hemos mencionado una y otra vez. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar esa idea del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal como ellos tenían planeado. Fíjense, yo le dije una vez, o la semana pasada, que varias personas pueden leer la Biblia y entender diferente porque ellos leyeron la Biblia. Esta gente no era que no leían, ellos eran estudiosos de las escrituras, pero lo que entendían era que el Mesías venía, el que venía era un rey que lo iba a liberar de los romanos. Quizás entendían que era como cuando ellos iban presos por ejemplo, a Babilonia y Dios lo liberó y ellos pudieron volver, era algo así. Entonces Juan vino a cambiar la mentalidad, a hacer un switch, a decir, no, no es un rey que viene. O sea, no en ese sentido, no es un rey. El Mesías no es un rey terrenal, es un rey espiritual. O a tratar de cambiar el switch, porque realmente no muchos creyeron, pero después creyeron. Todavía en ese grupo estamos nosotros. Eh, y aquí en primera en Juan 29 al 37 dice, al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuera manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. O sea, viene Jesús y cuando Jesús aparece, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Respondiéndole la pregunta que hizo Abraham hace tiempo, eh, cuando, cuando se fue el Cordero y el Cordero, ¿dónde está? Aquí estaba el Cordero. Aquí está el Cordero. Cuando Isaac, o sea, eso lo decía mi papá, que cuando Isaac iba a morir, le preguntó a su papá, ¿dónde está el Cordero? Y Abraham dijo, Dios proveerá. Y más adelante aquí llega el Cordero. Ese era el Cordero por el cual Isaac no tuvo que morir. O sea, ese era el que iba a sustituir. Este era el Cordero. Puede ser que no sea así, pero me encanta esa conexión. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque el primero que yo.
Yo no le conocía más para que fuera manifestado a Israel, por esto viene yo bautizando con agua. O sea, yo bautizo con agua. ¿Sabes? Juan tenía muy claro cuál era su rol. Juan no quería atención que no necesitaba, o sea, él no quería la atención de la gente. Juan estaba centrado en lo que él era, o sea, él tenía una identidad, él no quería usurpar la identidad de alguien más. Él sabía quién era. Él no era el Mesías, él no era el profeta, él no era Elías, él era una voz de aquel. Él hacía una cosa, él bautizaba con agua, pero aquel, el cual él no era digno, era tan grande que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de su zapato, aquel iba a bautizar entonces muestra cuál era la misión del Mesías, que no era liberarlo de un poder romano, sino que era bautizarlo en el Espíritu. Y aquí nos dice, aquí esa declaración de que él era el Cordero apoya el propósito del Evangelio de Juan, o sea, del otro Juan, el que escribió el Evangelio, proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es el Evangelio. De la simiente de la mujer iban a ser uno que le iba a darle el golpe de muerte a la serpiente. O sea, la serpiente iba a herir a la humanidad en el calcañal, en el tobillo, pero de la simiente de la mujer vendría uno que iba a darle un golpe de muerte a la serpiente que es en la cabeza. Cuando en ocasión del bautismo de Juan, Juan lo señala como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a la palabra de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. Esto está en el deseado de toda la gente, la página 110. Y en Marcos 10:45, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Esa era la misión. Él era un servidor que vino, no vino a ser servido, sino que él vino a servir y a dar su vida. Eh, Esa era la misión del Mesías. Y en Romanos 5:6, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por el impío. Y primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. O sea, el pecado, nuestro pecado fue sobre él y por su llaga nosotros somos curados. Eh, Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio, fíjense que antes de Juan el Bautista ver a Jesús por primera vez, él nunca lo había visto. Él, ellos eran primos y nunca se habían visto. Se vieron cuando estaban los respectivos vientres de su madre. Dice que cuando María llegó a la casa de la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, él saltó. Em, pero después de eso jamás se vieron, se ven por primera vez y él sabía del ministerio de Jesús sin nunca haberlo visto. Él era un testigo que nunca lo había visto.
Considera el título Cordero de Dios dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a su mente y cómo te ayuda la vinculación con los sistemas sacrificales del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? Él era el Cordero, él era la figura de todos esos sacrificios que iban a haber antes de Jesús. En la parte del martes, los dos discípulos de Juan. Juan tenía discípulos. Y dos de los discípulos de Juan, cuando escucharon, este es el Cordero de Dios, o sea, señalando, mira, este es del cual yo he estado hablando. Los dos discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, que cumpliría la profecía del Antiguo Testamento acerca de la venida de Mesías. Los discípulos dejaron de Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. Juan 1:35 al 39. ¿Qué hicieron estos dos discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús? Juan, Juan 35 al 39. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volvieron a Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10. ¿Dónde moras? Eh, y él le dijo, ven y ve. O sea, estos discípulos escucharon lo que Juan decía, o lo que estaba diciendo acerca del Mesías, y cuando inmediatamente que Juan dijo, este es del cual yo he estado hablando, estas personas de una vez lo siguieron y fueron hasta su casa y pasaron, dice que pasaron aquel día con él por mucho tiempo, o sea, ellos estaban decididos. Dice aquí, deseaban estar con Jesús y pasaron todo el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habían aprendido y experimentado? Fueron sin duda grandes cosas. Andrés, uno de los discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías. Y cuando Andrés llevó a su hermano Jesús, el Señor demostró que lo conocía. Tú eres Simón, hijo de Juan, y tú serás llamado Cefas. Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Ve, Juan se centra mucho en la persona. Lo ven siempre, siempre va a la persona. Conoció, o sea, estos dos discípulos se encontraron y da el dato de que de una vez fueron a su casa y pasaron el día con él. Conoce a Simón y le cambia el nombre era muy importante. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo, ellos no creen que esa que apareció así no era el Mesías. Ellos no tenían el espíritu de los príncipes de los fariseos, que eran críticos para juzgar palabras, y sucedió con estos discípulos que ellos recibieron, fíjense que recibieron, ni siquiera fue el llamado de Jesús. Jesús nos llamó, o sea, según esto nos llamó a los discípulos, sino que ellos, bueno, sí ellos los llamaron, pero ellos sintieron el llamado del Espíritu Santo y de inmediato ellos lo siguieron. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos la palabra de Jesús estaba llena de refrigerio, belleza y verdad. Una iluminación divina se aferraba sobre las enseñanzas de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Los multifacéticos temas de la verdad se destacaban
con una nueva luz. Esto está en El deseado de toda la gente, la página 112 y 113. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús a fin de que esta noticia pueda ser comprendida por el mundo. ¿Cómo ha transformado tu vida por Cristo y por tu fe en Él? ¿Qué otros cambios quisiera experimentar? Saben, yo le digo que yo leo libros sobre la conducta humana, muchísimos, pero muchos, pero muchos, pero muchos libros. Y cuando yo leo esos libros, quizás no sé para qué otra persona lo lee, yo lo leo porque me encanta. Em, yo veo cómo es el ser humano. Eh, Quizás nosotros vemos el ser humano como bueno y malo, pero hay mucho más que eso. Cuando yo veo toda la complejidad del ser humano, todos los problemas de personalidad, todos los problemas del ego, todo lo que causa el ego, o sea, es como ver al ser humano en un espacio más grande, todos los problemas mentales, psicológicos, emocionales que hay. Yo digo, wow, yo digo, wow. Dios de verdad tiene que hacer un trabajo muy grande. Nosotros solo vemos los pecados por ahí grandes que yo menciono, pero adentro de nosotros hay tanta complejidad y tantas cosas que enderezar que realmente solamente el Espíritu de Dios puede ser un cambio en nuestra vida. Y aquí él comienza el miércoles en Felipe y Natanael. En Juan 1, 47 al 46, 43 al 46 dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y dijo, o sea, llaman a Felipe y de una vez Felipe llama a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acerca, dijo, fíjense que Jesús diga esas palabras de una persona, esto es grande, y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo de la higuera, yo te vi. Y respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores verás. Fíjense que en la lección anterior se decía que la primera persona no endemoniada en declarar que Jesús era el Mesías fue Pedro. Pero realmente, según Juan, fue Natanael. Porque él dijo, tú eres Jesús, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese era el Mesías. Esa fue la primera declaración de que Dios era el Mesías. Y entonces Jesús le dijo las palabras que le dijo. Fíjense la diferencia. Estas palabras él lo dijo cuando a Jesús lo estaban juzgando frente a Anás y Caifás y sobre los miembros del Sanedrín. Él dijo, de cierto, wow, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él dijo eso a Natanael. Y Natanael no hizo nada, Natanael creyó.
Sin embargo, cuando Jesús dijo eso frente a Anás y Caifás, ellos rompieron sus ropas sacerdotales en señal de que Jesús había blasfemado. ¿Ven la diferencia? Este hombre que no era quizás de los estudiosos de las escrituras, como eran, o sea, aquellos eran sacerdotes, aquellos eran supuestamente los ungidos de Dios. El Sanedrín era lo máximo del estudio. Y Jesús hace esa declaración y le dice que en él es blasfemo. Y él dice esta misma declaración. Y esta gente lo acepta, gente que quizás no tenían el conocimiento, quizás no tenían el conocimiento de la Sagrada Escritura como tenían ahora. Eso es la diferencia en cuando el corazón está abierto a la influencia del Espíritu Santo versus cuando el orgullo domina el corazón y no abre la puerta a la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente pasa. En la parte del jueves, el testimonio de Nicodemo. Juan 3, 1 al 21. Juan 3, 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Fíjense la introducción, se parece mucho a la del joven rico. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuera Dios. O sea, Nicodemo es un acaudalado miembro, maestro del Sanedrín, del partido de los fariseos. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos eran la ala conservadores, mientras los saduceos eran la ala liberal. Vamos a decirlo ahora. Y entonces le da esta introducción, va de noche, porque era un desprestigio que una persona así, miembro de, o sea, él se estaba yendo contra el Sanedrín, va a visitar a un maestro que hay por ahí y le da semejante introducción. Él sabe que tú eres rabí y que has venido de Dios. Él no dice que él es el Mesías como maestro. O sea, tú eres un maestro que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, hasta aquí Nicodemo, y por eso fue y se le acercó a Jesús, entiende que él es un maestro que viene de Dios. Eh, Él es diferente a los otros miembros a los otros escribas y fariseos que pensaban que Jesús venía por Beelzebú. Este por lo menos entiende, va esta noche, lo primero que él cree que no, él no es el enemigo, él cree en él como maestro. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, tú eres un pecador. Y tú necesitas nacer en el espíritu para dejar de ser pecador. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. Fíjense que un maestro de por ahí le dice a un maestro de maestro, miembro del Sanedrín, que ha tenido quizás toda su vida, le dice que él necesita nacer de nuevo. Eso, mire, eso fue duro. Eso fue duro. Y lo más duro es que Nicodemo no sabía de qué Dios le estaba hablando. Él no se estaba haciendo el que no sabía. Es realmente él no sabía de qué Jesús le estaba diciendo. O sea, sus palabras eran sinceras cuando él le dijo cómo una persona, o sea, su mente estaba, Jesús estaba llevándolo a la profundidad y su mente estaba en la superficie. Él pensó que él tenía que ir al vientre para nacer y Jesús le estaba diciendo, le estaba hablando cosas espirituales y él estaba entendiendo cosas materiales.
No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabemos esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos oído testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os dicho esta cosa terrenal y no creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? O sea, él lo estaba llevando más allá. Quizás, Nicodemo entendía que Jesús venía de Dios y quería pensar que él iba a tener una discusión de maestro a maestro, pero Jesús se lo llevó lejos y le dijo, si tú no entiendes esto, que es sencillo, ¿cómo tú vas a entender las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que él descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, ahora lo llevó a su territorio, porque ellos eran conocedores del Pentateuco. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uy, él está diciendo, yo no soy un simple maestro que viene de Dios, yo soy el Mesías, pero el Mesías que ustedes están esperando es diferente al Mesías que yo soy. Yo vine a que tú tengas vida eterna. Eh, de verdad se lo llevó bien profundo. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con él. El que cree que no es condenado, pero que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz porque sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la luz y no viene de la luz para que sus obras sean reprendidas. O sea, Jesús le dijo que él vino, que él era la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras hechas por Dios. Jesús conoce el corazón de cada persona. Él podía sondar el corazón y las intenciones de cada persona. Su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero él va directamente al asunto. Fíjese que cuando Jesús se encontraba con una persona, él iba directamente al caso que le competía. El caso que le competía a Nicodemo era, ya lo había aceptado como maestro que viene de Dios, pero él tenía que hacerlo comprender que él era el Mesías y que él como maestro del pueblo de Israel necesitaba nacer de nuevo y necesitaba la salvación que solamente venía del Mesías, porque él dijo, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, pero había que creerle para ser salvo. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, o sea, ellos pensaban que ya estaban salvos, o sea, que no necesitaban conversión, porque ellos guardaban todo ese montón de leyes, o sea, ellos confiaban en sus propios méritos para ser salvos. Pero él le mostró
que ellos también necesitaban convertirse. Uy, eso era duro. O sea, al maestro de los maestros, tú has enseñado la ley, tú te sabes te sabes la Biblia escrita, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, te sabes todas las leyes, pero al igual que los gentiles, o sea, lo puso en la misma balanza que los gentiles y que los demás pecadores, algo bien increíble, porque ellos se creían mayor que todo el mundo y Jesús lo pone ahí mismo. Tú eres igual que ellos. Tú necesitas lo mismo que ellos necesitan. ¡Wow! Fuerte. Muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. Nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia que lo haya crecido. No cabe duda que la maravillosa herencia de los judíos que se remontaba a Abraham le ofrecía muchas ventajas. Por eso no era en sí mismo suficiente. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente de Israel, debía nacer de lo alto. Wow. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. Tú eres maestro de Israel y no lo sabes. O sea, tú que eres maestro de Israel no sabes estas cosas. ¿Cómo es posible que tu maestro exaltado no sepa esto? La reprimenda o es sin duda impactante. A pesar de la duda que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se puso de parte de los seguidores del maestro. Él realmente, como mencioné, la Biblia menciona a él, Nicodemo, y a José de Arimatea, fueron los dos miembros del Sanedrín, o sea, de los líderes y sacerdotes que se hicieron discípulos de Jesús. ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque Jesús hace tanto hincapié de nuevo. Nacer de nuevo es arrepentirse. Nacer de nuevo eh, es realmente nacer en el espíritu, porque nosotros nacemos de la carne, necesitamos nacer en el espíritu. Nicodemo escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida por el alma. Fíjense que a veces hay una manera de discutir porque usted quiere discutir y ganar un punto, pero a veces hay una manera, una discusión. Se dice discusión, pero no es una discusión, un debate, porque uno quiere realmente saber la verdad sobre algo, porque no quiere que queden dudas. Eso es, para mí es muy importante. A mí no me gusta dejar cabos sueltos. Y esa era la diferencia de Nicodemo. Nicodemo realmente él quería saber, aunque él no sabía, él realmente quería saber, por eso fue donde Jesús, o sea, él no quería saber ah, por, por boca de nadie, él fue directamente donde Jesús, aunque fue de noche, él realmente fue sinceramente y por eso encontró esa explicación, aunque Jesús lo subió allá, pero realmente él quería esto, era sincero. No nos gana, en la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de su mérito, el remedio por el pecado, el arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden morir y vivir. O sea, la serpiente era una analogía de lo que iba a pasar con Jesús. En el desierto se levantó una serpiente para que ellos fueran curados de la mordedura de la serpiente. Simbolizaba a Cristo que si miramos la cruz podemos ser libres de la mordedura del pecado. La luz que resplandece desde la cruz revela el propósito de Dios. Su amor nos atrae. Si no nos resistimos a esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que sacrificaron el Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Dios.
El corazón y la mente son creados desde la nueva imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios puede estar escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, guardar la ley no es algo que uno hace por uno mismo, sino que es Dios que hace esa obra en nosotros. Cuando estamos pegados a la vida, es Él el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, su buena voluntad y, como dice el salmista, es agradable. De otra manera pudiera ser una carga, pero cuando es Cristo que la hace en nosotros, producto de estar en Cristo, hay que estar en Cristo para que eso suceda, entonces ya no es una carga, sino que es una obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Bueno, esta lección ha sido muy interesante. Eh, Son personajes muy interesantes. Vimos a Juan, de los hijos de los hombres, el más grande que jamás haya nacido. Yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy un profeta, yo soy la voz de aquel que viene, el que va a preparar el camino de aquel. Él sabía quién era. Él no era alguien que no era. Vemos a Andrés y a su hermano Pedro que enseguida que escucharon que ese era el Mesías, lo siguieron y quisieron pasar tiempo con él. Vemos a Felipe y vemos a Natanael, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eh, y vemos también a Nicodemo, este personaje que era maestro de maestro, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que convertirte como eh, como los que no conocían a Cristo. Así que muy interesante. Yo me despido esperando verlo la próxima semana, si Dios así lo permite, pero estudien su lección, está muy interesante, de verdad, estudien la Biblia. Eh, Sabe que leer la Biblia hace algo en el cerebro increíble. He estado leyendo sobre eso y realmente lean la Biblia, lean la Biblia. Eh, Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, eh, dándote las gracias por tantas bendiciones que tú nos das, por tu palabra, porque cada día es nueva, porque cada día aprendemos algo de ella y sobre todo, Señor, que aprendamos a conocerte como tú eras, el amor tan grande que tiene por nosotros, que diste a tu Hijo para nacer para morir. Por nosotros, para que a través de eso nosotros podamos tener salvación y podamos tener una vida. Gracias, Señor, por tu cuidado y gracias también por tus bendiciones. Bendice a cada persona que nos vea, a los necesitados de cualquier índole, eh, que tú puedas suplir cada una de sus necesidades y que puedas darle una semana, Señor, en la que puedan caminar contigo. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.